Hola, yo soy Mary y bueno, hoy les vengo a enseñar uno de muchos parques que tiene Alemania. Estamos en el Ender Val, sí, y bueno, un poco de historia es que fue ampliado en 1600 por el arquitecto de la ciudad, Henry Evans Pilot, y remodelado por el conocido ingeniero de fortalezas Johann van Valkenburg a partir de 1615. Bueno, les iré contando un poco más más adelante. Bueno, esta es una de las principales entradas del bosque de Enden. También dentro de este bosque se encuentra un monumento, sí, que es el Molino del Viento, y voy en busca de él para poder enseñárselos. Acompáñenme. Hola, quiero mostrarles dentro de este bosque se encuentra un molino del viento construido en 1804. Bueno, el Molino del Viento de 1804 es conocido como de Rauch Johanna de Frisia Oriental, Alemania. Bueno, he preguntado y me han dado permiso de hacer un video dentro del molino del viento. Les enseñaré las cosas que se encuentran dentro. Este molino es un ejemplo clásico de la arquitectura de molinos de viento de esa época y ha sido restaurado y mantenido como un monumento cultural. Sí, como pueden ver, pues el molino ha sido restaurado varias veces para preservar su integridad estructural y mantener su valor histórico. Estas restauraciones han sido realizadas con antelación a los detalles originales. Y bueno, también quiero comentarles, sí, que hoy en día el Molino del Viento de 1804 en Val von Enden se conserva como un monumento cultural. Es una atracción turística y educativa a la vez, que ofrece a los visitantes una visión de la tecnología y la vida rural del siglo XIX. Sí, muy interesante. El molino está abierto al público y es una atracción popular para los turistas que visitan la región. Pueden aprender sobre la historia del molino, su funcionamiento y la importancia para la comunidad local. También cuenta con un comedor, sí, una zona de cafetería por si desean, claro, cuando se visita el lugar, venir a tomar un té o café. ¿Ustedes se imaginaban este lugar así? Pues les comento que todo esto, las cosas que están adecuadas para este lugar, ¿sí? El molino está dividido en 5 pisos, ¿sí? 5 salas, y vamos a pasar a la segunda. Acompáñenme. Bueno, nos encontramos en la segunda sala de arriba y podemos encontrar algunas piezas de arte, ¿sí? Lo cual
lo hace aún más atractivo este molino de viento de 1804 para los turistas. Bueno, como podemos ver, aquí encontramos, sí, algunas otras piezas, sí, realizadas por un artista. Podemos ver la máquina de coser antigua, sí, que también forma parte de este museo. Y enfrente tenemos algunas piezas realizadas con CDs, con cápsulas también de café y tapas de sodas, de refresco. Y bueno, también encontramos eh, ese tipo de cosas aquí dentro de este molino del viento. Bueno, seguimos dentro de la segunda sala de las 5 salas que tiene el Molino del Viento de 1804 aquí en Emden. Esta es una área de arte, sí, es una gran colección de pintura que la realizaron algunas personas de Ucrania. Y bueno, podemos ver, este es un mundo. Y bueno, aquí hay plasmado pues muchas ideas, claro, claro está. También les comento que a menudo aquí se organizan eventos y exhibiciones en el molino para educar al público sobre la historia de la molienda de grano y la vida rural de la región. Vamos a la tercera parte, al tercer piso y tenemos... Bueno, el guía me está indicando que con esta cuchara de harina se utilizaba para recoger la harina y guardarla. En esta área, donde una vez trituraron el grano de trigo, ¿sí? Por aquí salía la harina y después, pues, se depositaba, ¿sí? En este saco que está al lado y se podía guardar 50 kilos de harina como almacenamiento. Aquí dentro del Molino del Viento de 1804, una exhibición de los granos más importantes en el tiempo antiguo. Sí, bueno, tenemos el grano de centeno, tenemos el grano de la cebada, como pueden ver, sí, tenemos el grano de avena. Y bueno, quiero destacar que las semillas ya secas son muy parecidas entre ellas. Y por último, pero no menos importante, el grano del trigo. Todas estas semillas son muy importantes y utilizadas en la elaboración de panes dentro de la alimentación. Aquí en Alemania. Bueno, aquí vemos algunas básculas de pesar, sí, con una antigüedad de más de 60 años, un aproximado. Y con estas básculas se podía pesar desde 250 a 1000 kilos. Bueno, aquí tenemos, sí, una representación de los molinos de la Edad Media, como antiguamente eran. Recuerden que el molino se utilizaba para moler grano, lo que era fundamental para la producción de harina y otros alimentos básicos.
Yeah. Aquí podemos ver un mapa actual de este molino, como podemos ver. Sí, aquí podemos encontrar viendo las diferentes estructuras, la arquitectura, cómo está hecha. Sí. Yeah. Das ist eine Nähmaschine. Bueno, aquí tenemos la primera máquina de coser, ¿sí? De 1865. Bueno, aquí tenemos los mecanismos internos, ¿sí? Que se utilizaba, ¿sí? Para poder, pues, llevar a cabo dicho procedimiento, ¿sí? Lo cual era procesar el grano para la creación de harina. Podemos ver aquí las piedras. En la antigüedad, las piedras de molino de viento se mantenían afiladas mediante una técnica llamada picado, y este proceso implicaba el uso de martillos especiales. Así era como se le sacaba filo a las piedras en el tiempo antiguo, ¿sí? Era para que fuera más fácil. Aquí en esta parte se ponía las semillas de la avena, que es Hafer en alemán, y también las de trigo, ¿sí? Se trituraban y pasaban toda esta área hasta acá, en esta parte de aquí. Posteriormente se quedaba ahí solo lo que era la harina, ¿sí? Como podemos ver. Bueno, nos encontramos en la parte de arriba, ¿sí? Que es la cuarta sala, cuarto piso, y estamos viendo el techo. Me comenta el guía que el techo puede durar hasta 50 años, ¿sí? Un aproximado. Y de ancho, del techo de ancho, tiene de 35 a 50 centímetros. Este material sí puede, se toma o se extrae de las orillas de los lagos, sí, que es muy resistente al agua y pues también a la nieve. Bueno, aquí vemos las aspas del molino que capturaban el viento y transformaban su energía en movimiento rotativo, que se utilizaba para girar las muelas de piedra dentro del molino del viento. Bueno, aquí podemos ver la rueda dentada y los engranes, sí, que al tiempo de girar las aspas del molino, también se giraban estas ruedas, y así sucesivamente. Como podemos ver, aquí tenemos unos clavos de madera. Anteriormente, en la antigüedad, se utilizaban de una forma totalmente distinta a la actual, y todo esto está emparejado, ¿sí? Sin ningún metal o clavo o tornillo en ese tiempo. Esta rueda de madera tiene el peso equivalente de 8,5 toneladas. Quiero mencionarles que esta madera tiene más de 200 años, ¿sí? Y fue extraída, ¿sí? De Polonia, ¿sí? Bueno, me despido con un próximo video y con estas hermosas vistas que es la naturaleza. Hasta la próxima.